buenas noches a todos. ¿Se escucha en la parte de atrás? No, sí, muy bien, yo creo que el volumen está bien. Pues un feliz sábado y gracias a Dios que esta noche nos permite congregarnos, reunirnos en este lugar para estudiar la palabra de Dios. Y continuamos estudiando dos temas muy importantes: la familia y la profecía. Y vamos a ver en esta noche que una vez más ambos temas están estrechamente ligados. Queremos agradecerles a los jóvenes que en esta noche alabaron el nombre de Dios. Pudieron venir, cantar, se prepararon y gracias por su participación. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio en esta noche permitiendo que la palabra de Dios pueda hablar a nuestros corazones. Vamos a ver que Dios tiene un tiempo. Como tuvo tiempo para crear, tuvo tiempo para venir por primera vez, también tendrá un tiempo para regresar por segunda vez. Y la institución que Él usará para preparar a un pueblo de toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿cuál es? Esta semana hemos estudiado esa institución, el hogar. Pero vamos a hacerlo personal. Nuestros hogares no van a ser iglesias, ni instituciones educativas, ni instituciones de salud, ni instituciones de publicaciones. Va a ser su hogar y mi hogar. De la misma forma que Dios preparó al mundo antediluviano a través de un hogar. ¿Hogar de quién? De Noé. De la misma forma que preparó a un pueblo para salir de Egipto. ¿Y qué institución usó Dios? Los hogares. ¿Qué tenían que hacer los hogares? Hombres, escuchen esto y lo estudiamos. Éxodo 2 dice que los hombres tenían que tomar un cordero. ¿Quién representa el cordero? Cristo. ¿Y dónde debían llevar el cordero? A su hogar. ¿Qué deben hacer con la sangre del cordero? ¿Ustedes no conocen la historia? ¿O están cansados de la semana quizás? Es decir, el cordero representa a Jesús. La sangre debía estar ¿dónde? Sobre los postes y el dintel de la casa. ¿Y la familia qué debía comer? El cordero. Así que vemos que otra vez Jesús es el centro de la salvación. Es el centro del éxodo. Fue el centro del arca. Cuando leímos allí en Génesis, ¿dónde estaba Jesús cuando le dijo a Noé que entrase al arca? Le dijo, ven. ¿Dónde estaba Jesús? En el arca. En el arca. Allí estaba Él invitando a Noé y a quienes más, su familia, para que entrase a ¿dónde? Al arca. El éxodo, encontramos el cordero y la sangre del cordero y vemos que ahora el ángel de la muerte pasó sobre aquellos hogares. Hubo salvación, hubo liberación y ese pueblo fue introducido a la tierra prometida. De la misma forma que el Señor pide que hagamos un arca hoy día, la vida en el campo, puestos de avanzada, para nosotros tener esa arca y preparar familias para el diluvio universal que se acerca otra vez, no de agua, ya no va más destrucción de agua, ahora es la segunda y gloriosa venida de Jesús. Esta noche vemos que otra vez cuando Jesús nació en este mundo, ¿dónde nació Jesús? ¿En una sinagoga? ¿En una institución médica? ¿En una casa de publicaciones? En un hogar. ¿Dónde nació el Salvador? Ustedes están cansados esta noche. En un hogar. ¿Sencillo el hogar? ¿Humilde? ¿De bajos recursos? ¿Que vivía en las colinas de Galilea? ¿Entendemos estas cosas de forma práctica, querida familia? ¿O no la entendemos? Yo creo que hasta los niños la pueden entender. Y ahora vamos a ver que el Señor en esta noche desea tomar su hogar y mi hogar, ponerlos en las mismas condiciones que estuvo la familia de Noé, que estuvo el pueblo antes de salir de Egipto y que estuvo Jesús cuando llegó a este mundo. Pero les hago una pregunta más. ¿Dónde se inició la iglesia cristiana en el año 31? Después de 10 días de orar, de estudiar las Escrituras,
de confesar sus pecados, de rivalidades y de celos y de divisiones que había entre los discípulos. En Hechos capítulo 2, ¿dónde nos dice que estaban 120 hombres y mujeres? En una casa. ¿Entendemos eso? En una casa. Hubo una familia en Jerusalén que abrió las puertas para que 120 personas se preparasen para la lluvia temprana, para el inicio de la iglesia cristiana y para comenzar la última misión de la historia humana. Vemos que su hogar y mi hogar es demasiado importante. No hay institución más solemne, más impactante, más seria, pero al mismo tiempo más atacada que la institución de la familia. Cuando Dios estableció a Adán y a Eva, lo primero que hizo fue un matrimonio. Y después el sábado. Y leímos en inspiración profética que el sábado y la familia están como indisolublemente unidas. No se puede separar la familia del sábado, porque el sábado fue hecho por causa del hombre o del ser humano o de las familias. Si no hay sábado, es porque primero que no puede existir la familia. Si Satanás destruye la familia, por ende, ¿qué destruye? Porque no hay nadie que quiera obedecer a Dios. Y vemos por qué hoy día hay tanto ataque en la familia, aún dentro del pueblo de Dios. Divorcios, disensiones, esposos que duermen de espaldas, padres que no están preocupados en la educación de sus hijos. Y anoche estudiamos la educación de los hijos, las tres más importantes etapas en la educación de los hijos, los primeros 12 años. Queridos, tenemos luz, tenemos información sobreabundante, tanta que estamos encandilados de la luz. Pero esa luz es para que se refleje en nosotros y Jesús sea visto en el mundo. Amén, amén. Por eso necesitamos justicia. Esa justicia que primero es imputada o acreditada y después es impartida. Justificación, santificación. Y sin santidad nadie verá al Señor. Conceptos muy sencillos, bíblicos, pero muchas veces nuestra atención está en otras cosas y no nos damos cuenta de la importancia del mensaje que Dios le ha dado a este pueblo para que sea luz, lumbrera, antorcha en un mundo que está en tinieblas y oscuridad. El Señor nos ayude en esta noche para ir a nuestros hogares con nuevas resoluciones. Amén. Amén. Con nuevas metas, nuevos objetivos, nuevas agendas, donde nuestros hogares sean lo que deben de ser: un faro de luz en un mundo en tinieblas. Esposos que, aunque no sean perfectos todavía, se entiendan, se comprendan, se amen, se respeten. Que los hijos puedan ver que el Evangelio es poder de Dios para salvación, que puede quitar mal genio, lengua sin control, pensamientos impuros, que puede quitar rudezas, tosquedades, etcétera, etcétera. Que el Evangelio pule, que el Evangelio refina, que el Evangelio eleva, que el Evangelio embellece. Ese es el Evangelio. Otro, cualquier Evangelio, es un falso Evangelio. Ese Evangelio usted y yo necesitamos conocerlo. No tanto la teoría de él, la práctica y la vivencia en ese Evangelio. Es el Evangelio que toma a niños y a niñas con una naturaleza caída y prepara esas mentes y esos corazones para amar a Jesús y para servir a la humanidad. Hogares donde hijos e hijas salen con metas muy diferentes y con prioridades que glorifiquen al Señor. Amén. Ahora, la pregunta en esta noche es la siguiente: ¿cuánto tiempo nos quedará para hacer esa obra? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Algo? Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios. Vamos al libro de Romanos. Libros de Romanos. Capítulo 13. Libro de Romanos, capítulo 13. Vamos a comenzar a leer allá en el verso 11. ¿Okay?
Mientras ustedes buscan Romanos 13, yo quiero en esta noche compartir algo con ustedes. Y le agradezco a Fernando y a su esposa Gaby. Ellos hicieron copias de este artículo. Se llaman Las trampas de Satanás. Esta mañana lo repartimos en nuestro culto que tenemos allá con la familia Gómez. ¿Habrá alguna familia que no tenga esta copia de este ejemplar y tenga interés de leer este artículo? Levante su mano. Si alguien es tan amable de repartirlos, mientras ustedes buscan allí Romanos capítulo 11. Vamos a leer capítulo 13, versículo 11. Mantenga su mano en alto y nuestro hermano Santiago va a hacer el favor de entregarle su copia. Si usted tiene el libro Testimonios para Ministros, está en la página 472. Se llaman así Las trampas de Satanás. Página 472. ¿Okay? Si usted tiene el libro Conflicto de los Siglos, hay un capítulo que se llama Las acechanzas del enemigo. Y parte del artículo que usted recibe y se encuentra ahí. Mantenga su mano en alto hasta que pueda llegar nuestro hermano con su copia. Ahora, si usted lo recibe, es que se compromete a leerlo. Y mañana le vamos a hacer un examen, no sé qué. Pero quisiéramos que usted pueda leerlo con toda confianza. ¿Qué? Muy bien. Aún quedan algunas pocas manos en alto. ¿Qué? Queda otra mano acá. Muy bien. En la parte de delante de esta mano que se levanta una joven aquí. Hay dos jóvenes que levantaron su mano. Gracias a la familia que tuvo bien compartir sus bendiciones y en su impresora pudo duplicar estos artículos. ¿Falta alguien más? ¿No hay nadie más? ¿Falta una persona? ¿O no? Todos tienen. Exacto. ¿Cuántos? Unas 10. Vamos a ver si quizás mañana. Ok, mañana a los 10 que no recibieron, mañana le vamos a entregar su copia. Así que gracias. Muy bien. Dirigimos la atención a Romanos 13:11. Romanos 13:11. Dice lo siguiente. Y esto, conociendo qué cosa. ¿Qué debemos conocer nosotros? El tiempo. ¿Tiempo de qué? Conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué nos enseña el texto bíblico? 3 cosas. Es tiempo de despertarnos. ¿Por qué razón? Porque está qué cosa cerca. La venida del Señor, y está más cerca que cuando creímos. Así que vemos que la palabra nos insta, nos anima, nos motiva, nos enseña que usted y yo debemos conocer el tiempo, sobre todo cuando nuestra salvación está más cerca que nunca en la historia humana. Le pregunto yo, cuando Jesús vino a este mundo, ¿sabía el tiempo que era? Vamos a leer. Así que Jesús es nuestro ejemplo en todo. Vamos al libro de Marcos. Libro de Marcos. Y vamos a leerlo en esta noche, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer el verso 14, después el verso 15. Marcos 1, 14 y 15 dice: mas después que Juan fue encarcelado, ahora Jesús comienza su ministerio público. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo: el tiempo, ¿qué cosa? Se ha cumplido. ¿Sabía Jesús el tiempo en el que estaba viviendo? Sí. Escuchen, continúa la lectura. Y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué acabamos de leer en Romanos? Que debemos reconocer el tiempo porque nuestra salvación está más cerca que nunca. Y Jesús, cuando viene a este mundo, dice: un momento, reconozcan el tiempo que ustedes están viviendo porque el reino de Dios se ha acercado.
continúa diciendo: arrepentidos y creed el Evangelio. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿en qué momento de la profecía estábamos? No tenemos el tiempo para hablar de todas las profecías que vamos a hablar en esta noche, pero cuando Jesús vino a este mundo, la profecía de Daniel 9, donde hay 70 semanas, ¿se acuerdan qué es la profecía? Hay 490 años. Daniel 9 habla de 70 semanas que equivalen a 490 años. En profecía, un día es igual a un año. Así que 70 por 7, 490 años. Cuando Jesús vino, estaba en la última semana de esa profecía. Él sabía que el tiempo se estaba terminando. La profecía primero se divide en 7 semanas, o 49 años, para reedificar el templo, la muralla, regresar a Jerusalén, establecer la ciudad, el decreto de Artajerjes, 457 a.C. Después venían que, después de 7 semanas, venían 62 semanas. Ahora, las 62 más 7 es 69. ¿Cuánto queda? Una semana. Y cuando Jesús inicia su ministerio, y el tiempo no nos permite en esta noche, pero si fuéramos a Daniel 9, del 24 al 27, allí describe esta media semana de la última semana, donde iniciaría su ministerio, donde el Mesías sería ungido, y a la mitad de la semana le sería quitada la vida. Así que cuando Jesús inicia su ministerio, le quedaban 7 años al pueblo de Dios para cumplir con el objetivo que Dios lo había traído a la existencia. Pregunto, ¿reconocía el pueblo de Dios el tiempo que estaba viviendo en los días de Jesús? No. ¿Y hoy día? No creo tampoco. Nuestros intereses no es en el reino de Dios. Usualmente están en otras cosas. Nuestras prioridades no es buscar la justicia de Dios. Nuestras prioridades usualmente son de carácter material, temporal, pasajero. Y cuando Jesús viene a este mundo, le dice a la gente gritándoles: el tiempo se ha cumplido, los días están contados, el reino de Dios se acerca. Escuchen el Evangelio, porque el Evangelio es lo único que nos puede salvar. Y por favor, arrepiéntanse de su vida en el camino ancho y regresen a los caminos del Señor, porque el tiempo se acaba. 3 años y medio de ministerio tuvo Jesús, día y noche, sanando, predicando, aún resucitando, alimentando gente. Poderoso ministerio. 3 años y medio de ministerio. Pregunto yo, ¿el ministerio de Jesús preparó al pueblo? No. ¿Quién pidió su muerte después de 3 años y medio de ministerio? Los romanos, los egipcios, los jebuseos, los amonitas. Su pueblo. ¿Quién predicaba a Jesús? El Evangelio. Pregunto yo, ¿Jesús tenía un ministerio de sanidad? ¿Sí? Jesús era un sanatorio ambulante. No sé si me explico. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? No tenía que tener edificios. Él era sanidad. ¿Debiéramos predicar el Evangelio hoy día? ¿Debiéramos dedicarnos a la obra médica? No los veo muy convencidos ustedes. Dos amenes nada más, hay esperanza en eso. Pero Jesús tenía un ministerio de publicaciones. Sí. Dice que la gente publicaba las buenas nuevas de Jesús. Jesús tenía un ministerio de alimentos en una fábrica de alimentos. Alimentó a 5.000 personas una vez y a 4.000 personas en otra vez. ¿Ese es el ministerio a imitar? Sí. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy día? Lo que Jesús hacía. 3 años y medio de un ministerio impactante. Aún muertos fueron resucitados. Lázaro fue resucitado. La viuda, el hijo de la viuda de Naín fue resucitado, ¿sí o no? La hija de Jairo fue resucitada.
¿Sí? Claro que sí. Impactante el ministerio de Jesús. Y 3 años y medio después, ese mismo pueblo que se benefició del ministerio de Jesús, que observó el ministerio de Jesús, que comió de la comida de Jesús, que recibió sanidad de las manos de Jesús, que escuchó el mensaje de los labios de Jesús, dice: crucifícalo. Me preguntan esta noche si algo parecido podrá tomar lugar en la segunda venida. ¿Sí? ¿No? Otra vez. ¿Sí? Dígame algo. Sí. ¿Sí? Se va a repetir la historia. Y peor. Porque usted y yo tenemos más luz que lo que recibe por un año. Ellos vivían en la sombra del Calvario. Nosotros vivimos en la realidad del Calvario. Esas cosas eran para recordarles a ellos lo que era el Mesías. Nosotros vivimos en la realidad del Mesías. No en el tipo, en el antitipo o en la realidad del Mesías. Vemos que Jesús sabía la hora que era y predicaba el mensaje, pero lamentablemente el pueblo escuchó, observó, se benefició y todavía pide su muerte al final de su vida. Pregunto: el ministerio terrenal de Jesús simbolizaba el atrio, donde estaba el altar de sacrificio, el lavacro, la fuente de bronce. ¿Sí? El atrio significa el ministerio terrenal de Jesús, su muerte en la cruz y una vida regenerada. Por eso se bautizó, para darnos ejemplo. No había pecado en él, pero para demostrarnos lo que nosotros debemos hacer. Así que cuando Jesús termina su primera parte de su ministerio terrenal, que incluye en el santuario el atrio, el pueblo no estaba listo para recibirlo. Después de su muerte, Jesús asciende a los cielos y allí se convierte en nuestro sumo sacerdote y oficia en el lugar santo, donde estaba el candelabro, el altar de incienso y también estaba la mesa de la proposición. Ese ministerio comenzó en el año 31 hasta el año 1844. Cuando termina Jesús su segunda obra o su segundo ministerio en la segunda parte del santuario, ¿el pueblo estaba listo para recibirlo? No. Cuando vino el chasco quedaron menos de 50. 22 de octubre del año 1844, ahora Jesús pasa al lugar santísimo. ¿Sí o no? ¿Me están seguros? Ah, no fue seguro. Ahora inicia la última parte de su ministerio, en la última parte del santuario. En las dos primeras partes el pueblo no estuvo listo. Ni el pueblo de Israel, ni las iglesias protestantes, que la había levantado en el siglo XVI, pasaron 250 años. Llega el momento donde ahora viene el movimiento de Miller. Era el movimiento adventista. Usted escucha que dice movimiento millerista, así llamaban al movimiento de Miller, pero era para burlarse de una forma derogativa. Son seguidores de Miller. Realmente el movimiento adventista. Y cuando llega ese momento, las iglesias de la Reforma del siglo XVI ahora llegan al siglo XIX y tampoco estuvieron listas para que Jesús pasara del lugar santo al lugar santísimo. ¿Será que cuando Jesús termine su obra en el lugar santísimo, quizás su pueblo no esté listo y preparado? Porque cuando termine esa obra, ya no hay más tiempo de salvación. Todavía el pueblo de Israel en el año 31 había salvación, no ya como pueblo escogido, pero como individuos. En el segundo chasco, en el año 1844, ahora las iglesias protestantes fueron rechazadas y regresaron a su madre, la iglesia católica, la iglesia papal. Babilonia otra vez. Pero todavía había tiempo. No para esas instituciones. Ya no se pueden restaurar, muy tarde, están caídas. Pero todavía tiempo individualmente. Pero cuando termine esa última fase, ya no hay más tiempo para nadie más.
deja caer el incienso, si el sumo sacerdote deja caer el incienso, se llena de humo el lugar santísimo. Si está lleno de humo, nadie puede oficiar ahí. Sale ahora el sumo sacerdote, se quita sus vestiduras sacerdotales y ahora se viste con sus vestiduras reales. ¿Qué evento se está preparando entonces? Y cuando diga consumado es, escuchemos las palabras de Apocalipsis 22:11. El que es limpio mantenga su limpieza. El que es justo conserve su justicia. Pero el impuro y el malo continúan viviendo su vida. Ya no hay más salvación. Jesús conocía el tiempo en el cual estaba viviendo. Veía las señales, conocía las profecías y veía el reloj profético que avanzaba. Mientras el pueblo no tenía idea de lo que estaba tomando lugar. En las palabras de Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se aplicarán esas palabras a nosotros? A los suyos vendrá y no le recibirá. Pero vemos que Dios continúa todavía llamando a nuestros corazones. Amén por eso. Amén. ¿Lo merecemos? ¿Lo podemos ganar? ¿Lo podemos comprar? No. Es un regalo. ¿Cuánto cuesta un regalo al que lo recibe? Nada. Que si usted tiene que pagar el regalo. ¿Me explico? Si yo le regalo a mi esposo un frasquito de perfume y le digo, mira, te regalo el perfume, pero me tienes que cocinar esto, ¿es un regalo? ¿O me tienes que pagar tanto? ¿Es un regalo? No. Pero ¿cuánto le cuesta el regalo a aquel que lo compra y lo da? Todo el valor del regalo, ¿sí o no? Todo el regalo. Al que lo recibe es un don, es un presente, es un regalo, es gratis. Pero al que lo compra le cuesta todo. Por lo tanto, si usted y yo recibo un regalo de salvación, ¿cuánto le costó a Dios? Todo. ¿Saben cuánto es todo? 100%. El cielo entero se invirtió en la salvación de cada ser humano. Amén. Por eso al final de la historia, aquellos que queden fuera de la ciudad, ¿cuál es ahora el cargo que se le pone a ellos? Alta traición. Alta, no tan solo traición, traición. ¿Cuál es la sentencia de un traidor? De un desertor de una nación o un ejército. ¿Cuál es la sentencia contra esa persona? Muerte. Porque Dios lo dio todo. Todo, sin excepciones, sin condiciones. Y los seres humanos en su mayoría dirán, no, Señor. Y ahora serán encargados, el cargo contra ellos será de traición. ¿Por qué traición? Porque profesaron ser cristianos, profesaron ser creyentes de Dios, profesaron venir a una iglesia, profesaron tener una Biblia y querer la salvación, profesaron que sabían orar y que tenían conocimientos doctrinales y proféticos y de todo tipo de buen conocimiento. Profesaron todo eso, pero cuando fueron puestos en la balanza, fueron hallados faltos. Profesar ser algo y no serlo es traición, ¿sí o no? Si yo digo que soy cristiano pero vivo con el diablo, es traición, ¿sí o no? Si yo digo que creo en la honestidad pero soy deshonesto, miento, fraudulento, en mis negocios son turbios, mis intereses son económicos, soy traidor a lo que yo llamo ser cristiano. Sí, sí.
Señor quiere ayudarnos para que por su gracia usted y yo podamos ser de aquellos que indiquen el nombre de Dios. Que nuestras vidas sean tan transparentes que cuando seamos nosotros acusados de cristianos, las evidencias sobre ti digan, no hay duda que ese hombre o esa mujer es un seguidor de Cristo. Ese es el cristianismo genuino, práctico, real, que impacta al mundo. Impacta a nuestros hogares, nuestros vecinos, nuestros centros de trabajo, nuestros centros de estudio y en todo lugar. Otros no pueden negar, como pasó con los discípulos, que habían estado con Jesús. Queridos, el tiempo que nos queda es para alcanzar esa victoria sobre el pecado y esa condición de perfección de carácter. Y hay poder en la sangre de Jesús para ser sanado. Vemos que el Señor nos llama porque Jesús sabe el tiempo de la historia que es. Es más, Jesús nos dijo el tiempo de la historia que íbamos a estar. Iba a ser un tiempo muy difícil. Vamos al libro de Mateo, cerca ahí estamos de Marcos, pero vamos a Mateo 25, Mateo 25. Vamos a terminar, ya el tiempo ha terminado en esta noche. Mateo 25, verso 1. Y una noche hablamos de las 10 vírgenes, su significado, su importancia. Pero en esta noche vamos a tomar otra vez esta parábola y vamos a sacar una historia más de ella. Mateo 25, con eso en el verso 1, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Así que estas 10 vírgenes están esperando ¿a quién? ¿Esposos? ¿Será que eso tiene que ver con familia también? ¿Sí o no? Sí. Claro que sí. Así que vemos que al final de la historia la profecía señala otra vez las familias, los hogares, las casas, como el lugar donde la profecía se va a cumplir. 10 vírgenes salen a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí viene la parte que quiero compartir con ustedes en esta noche. Y a la medianoche, ¿qué hora del día? ¿La medianoche es día o es noche? A usted está despierto todavía. Muy bien. ¿Es la parte más clara del día o la más oscura del día? ¿Es donde prevalecen más las tinieblas y menos la oscuridad? ¿A qué hora regresa el esposo? En la peor crisis de la historia humana. ¿Entendemos eso? En el momento más oscuro, de mayores tinieblas. Y a la medianoche, ¿qué están haciendo la mayoría de la gente? Bueno, y algunos están durmiendo aquí y no es la medianoche. Así que pónganse a pensar a la medianoche. No, aquí no queda nadie. A la medianoche, la gran mayoría está profundamente dormido, ¿sí o no? ¿Incluyendo quiénes? Las 10 vírgenes. Nosotros. Termina diciendo el verso 6: y a la medianoche fue un clamor. ¿Qué pasó a medianoche? ¿Qué es lo que es un clamor? ¿Es cuando alguien susurra algo? ¿Es cuando alguien clama, grita? ¿Cuando hace mucho ruido? ¿Cuando levanta su voz, el tono de su voz? ¿Ese es un clamor? Así que a medianoche, en el momento de más oscuridad y cuando la inmensa mayoría está dormido, ¿qué se va a escuchar? Un clamor. Vamos a ver. He aquí, viene el esposo, salid a recibir. Clamor de medianoche. Pregunto, en el movimiento adventista hubo un clamor también. En los años 1844 hubo un clamor. Sí, un clamor. ¿Cuál fue el clamor? Cuando el pastor Snow
Había un campamento de adventistas allí en New Hampshire, Exeter, New Hampshire, la ciudad de Exeter, New Hampshire. Estaba tomando lugar, era por una semana, pero él llega allí el 18 de agosto del año 1844, en su caballo. No olviden, no había carros, no había nada de eso, caballo. Y llega allí al campamento, y ahora cuando le toca a él la oportunidad de predicar, él dice: yo ya sé la fecha de cuando Jesús va a regresar. Va a ser el 22 de octubre de este año. Y era el 18 de agosto. Así quedaban 2 meses y 4 días. 64 días. Y de ese momento hasta el 22 de octubre del año 1844, ¿cómo se llama en la historia adventista? El clamor de la medianoche. Donde los adventistas oran: se nos está acabando el tiempo. Viene Cristo pronto. Y ahora se levantaron de ese campamento y fueron a anunciar las buenas nuevas de que Jesús venía, Jesús regresaba el 22 de octubre del año 1844. Sabemos que la fecha era correcta, el evento no era. Como no entendían el santuario, no se dieron cuenta del evento correcto. Y pensaban que el 22 de octubre tenía que ver con la segunda venida de Jesús, cuando en realidad tenía que ver con la obra de Jesús en el santuario celestial del lugar santo al lugar santísimo. Hago un paréntesis. Este pastor es un hombre, después del chasco, apostató. Un hombre que participó del movimiento adventista. Un hombre que puso la fecha correcta, aunque el evento no lo era. Un hombre que participó del clamor de la medianoche durante ese tiempo. Después del chasco, él dice que él era el profeta Elías, el tercer profeta Elías. Y que el mundo entero debía rendirle homenaje. Apostató el mensaje. Lumbreras que en un tiempo brillaron, se apagarán para nunca más brillar. Por eso es muy peligroso seguir a seres humanos, porque el enemigo los puede hacer caer. Nunca ponga sus ojos en ningún ser humano, porque los podemos chasquear. Nuestros ojos deben estar en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Hebreos capítulo 12, verso 4. Saben ustedes que todo esto es en paréntesis, lo vamos a cerrar pronto, vamos a regresar y vamos a terminar. El pastor, escritor también, historiador también fue Cosier. El 22 de octubre él estaba con Irán Gibson, no sé si han escuchado esos nombres, allí en el puerto de Gibson, en New York. Obviamente Jesús no vino el 22 de octubre, estaba muy chasqueado, y ahora, para evitar que los vecinos del pueblo se rieran y se burlaran de ellos: este Jesús que no vino, todas esas cosas, atravesaron un sembrado de maíz para visitar a otra familia adventista chasqueada. Y mientras caminaban por ese sembrado de maíz, levantó sus ojos y vio a Jesús en el lugar santísimo oficiando como sumo sacerdote. Es más, escribió un librito llamado El Santuario. Ese pastor también apostató. Llegó el momento que dice: eso del santuario, esas son fábulas judías, eso no tiene ningún valor. Hombres que brillaron en un tiempo y dejaron de brillar. Jones, Wagner, brillaron en un tiempo y dejaron de brillar. Queridos, esto es serio, esto no es para cuates. Esto no es para cristianos superficiales, aunque se llamen conservadores. Esto no es para esa gente, eso es para gente que tiene un compromiso con Jesús. Amén. Amén. Que nadie nos puede separar de Él. Y como Él es la verdad, si estamos en Él, estamos en la verdad. El señor que escribió el librito, José Bates,
recibió este librito, un panfletito, se llama La Verdad del Sábado. Y conoció el sábado. Capitán José Pérez, quizás ustedes han escuchado de este nombre. Ese hombre formó parte del movimiento adventista y después del movimiento adventista del séptimo día. Y llegó el momento donde él dice: yo no creo en el sábado, ese es para los judíos nada más. Tenemos que entender que tenemos que estar muy seguros en quién hemos creído. No piensen que simplemente por profesar la verdad es suficiente. Y la verdad no nos santifica, nos zaratea. Para terminar en esta noche, un clamor de medianoche. ¿Qué significa este clamor de medianoche? Porque como usted y yo acabamos de leer en Mateo 25, el clamor de medianoche no salió de las vírgenes, vino fuera de las vírgenes. Es decir, que las vírgenes significan iglesia pura, de doctrinas, de creencias, de normas, de principios, iglesia que sigue a Jesús. El enemigo no quiere que usted completamente capte esto. Ese clamor que vendrá en la peor crisis de la historia, a medianoche, en tinieblas, en oscuridad, con la gente dormida, es cuando la nación de los Estados Unidos pase la ley electrónica y va a ir al mundo así. Va a ir así al mundo. Mañana lo vamos a ver. Y ahora, ¿cuántos se despertaron? Todos, preparados y no preparados. Los que estaban no preparados podían prepararse. Trataron de hacerlo. ¿Lo lograron? ¿Lo hicieron con todo su corazón? Fueron a buscar aceite y estaban dispuestos a pagar cualquier precio por un poquito de aceite. ¿Encontraron aceite? ¿Qué significa el aceite? La obra del Espíritu Santo en el creyente y el carácter. ¿Usted puede transferir su carácter a otra persona? No, es imposible. O lo tenemos o no lo tenemos. Y cuando pase esa legislación y el diagrama profético es el siguiente paso de la historia. ¿Me escucharon? En el diagrama profético es el siguiente paso de la historia. Cuando eso pase, no hay tiempo de preparación para las vírgenes, para la iglesia remanente. Ese evento es el inicio del cierre de la gracia para nosotros. O nos preparamos en el presente, o no hay tiempo futuro para prepararnos después del clamor de la medianoche. Que el Señor bendiga su palabra. Como hemos hecho cada noche, no tan solo terminamos con una oración, sino también con un llamado. Dice que cada vez que la palabra de Dios se presenta, se debe ser un llamado, porque al menos hay una persona que quiere tomar decisión basada en la verdad presentada. Quizás en esta noche hay una, tal vez hay más, ojalá que todos. Pero también nos ayuda, gloria a Dios por esa persona. Y en esta noche, para orar y para concluir nuestro culto, mi llamado es muy sencillo. Mi llamado simplemente es, queridos hermanos, visitas presentes, reconocemos el tiempo en que vivimos. Amén. Amén. Si lo reconocemos, estamos dispuestos a tener nuevas prioridades en nuestra vida. Porque si reconocemos el tiempo, pero continuamos como que nada está pasando, no reconocemos el tiempo. En esta noche usted fuera al médico, doctor,
y le da el diagnóstico, le quedan 3 meses para vivir. Personas con cáncer le ha pasado eso. ¿Cambiaría la vida de esa persona? ¿Las prioridades? ¿Tomaría más tiempo para el Señor? ¿Para su familia? ¿Para sus hijos? ¿Para su esposa o esposo? ¿Para la obra misionera? ¿Me explico esta noche? Ahora, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Sabemos que estamos cerca, pero no sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero si la salvación no es lo más maravilloso que podemos tener, un regalo, ¿no vale la pena poner prioridades para obtener y mantener ese regalo? ¿Sí o no? Amén. Queridos, no podemos continuar viviendo nuestras vidas de cristianos nada más de no. Algo tiene que tomar lugar en nuestras vidas. Algo tiene que tomar lugar en nuestras vidas, donde realmente Jesús tenga el primer lugar y permanezca como el primer lugar, a cualquier costo. ¿Amén? Amén. Si esa es su decisión, gracias a Dios. Para nuestras lindas visitas que han venido durante toda la semana, el Señor le ha estado trayendo porque tiene plan de salvación para ustedes. Amén. Para los miembros de iglesia, quizás algunos que estaban desanimados, tristes, que han regresado, otros que quizás venían de vez en cuando podían, cuando querían, o quizás aquellos que venían todo el tiempo, pero realmente se ha convertido en una rutina esto de la iglesia. Entrar, salir, orar, cantar, es una rutina. Pero usted siente que el Señor en esta noche le está llamando a romper esa rutina, a ponerle un lado, y a comenzar a tener una relación de salvación con Cristo Jesús. Amén. Ese es su deseo, gloria a Dios. No es mi obra, es la obra del Espíritu. Mi única obra es hablar la palabra. El Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra que Él hace. Y gracias a Dios porque sabe hacerla mucho mejor que cualquiera de nosotros. Pero respondamos a esa obra con un sí enorme. Sí, Señor, termina la buena obra que has comenzado. Amén. Se pito de rodillas ahora. Oh Dios, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Cautiva nuestras conciencias. Inquieta nuestras mentes, pero nos ofrece un camino de salvación y de vida eterna. Gracias en esta noche por la reflexión, gracias por la obra maravillosa del Espíritu en nuestras vidas. Gracias por los llamados, y son de los últimos llamados, advertencias, amonestaciones y también llamados y súplicas a la salvación. Señor, en esta noche queremos terminar este culto, pero no queremos terminar la experiencia que hemos dado en este culto. Queremos ir a casa para implementar lo escuchado. Queremos ir a nuestros hogares con nuevas prioridades y nuevas metas, con nuevos deseos, y en el nombre de Jesús con muchas victorias. Señor, suplicamos por esta congregación aquí en el mundo. La has llamado para ser un faro de luz. Que la luz brille más alta que nunca. Que pecadores en todo tipo puedan venir a este lugar para encontrarse con un maravilloso Salvador. Que el amor de Cristo nos consiga y nos lleve a la obediencia, a una vida santa, pura, apartada del pecado, que honre a Dios y que motive a otros a seguir e imitar nuestro ejemplo. Gracias, Señor, por tu obra en nuestras vidas. Continúa inquietándonos, continúa haciendo lo que necesites hacer y te damos el permiso, Señor, hasta que la obra sea terminada. Llévanos con bien a nuestros hogares, danos el descanso que ya necesitamos esta noche y permítenos mañana regresar para encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén.